Representa para el pueblo latinoamericano un mal que a veces podría ser necesario. Nos tiene involucrados en un juego en el que se hace la víctima, nos da ciertas recomendaciones, pero ellos no son capaces de aplicarlas como leyes, y sí nos exigen como pueblos latinoamericanos cumplirlas. Como potencia, lo único que busca es aumentar su capital. No le importa de dónde provenga de dónde salga. Pueden ser dineros ilícitos. Surja como potencia para mostrar al mundo lo que tiene. Además de tenernos involucrados en un juego de poderes, ofreciendo nuestro entorno al mejor postor, estableciendo un juego de amenazas para saber a quién ofrecer, a quién dejar de ofrecer. Es simplemente un juego en el que nos vemos involucrados. Ahora vamos a ver las entrevistas de lo que piensa la gente. Ahora estamos con Gabriel Sandoval realizando nuestras entrevistas acerca del libro Ojos Vendados de Andrés Oppenheimer. Voy a fabricarle 3 preguntas acerca de la temática del libro Ojos Vendados y quiero saber su opinión acerca de las cuales. ¿Qué opina usted sobre la doble moral de las leyes norteamericanas? Desde el punto de vista del libro de Oppenheimer, es el retrato claro de la doble moral que maneja el gobierno de los Estados Unidos. No solamente frente al tema del lavado de activos, cuando se hace a través de bancos o instituciones americanas, porque se afecta realmente es el de circuito internacional. En este caso, las leyes no existen dentro del libro, o bueno, mejor, en el libro existe una clara referencia frente a la existencia de recomendaciones, no de leyes formales. Me gustaría como ponerlo a reflexionar acerca de lo que nos ha dicho con la siguiente pregunta. ¿Qué hace usted para erradicar la corrupción que genera la politiquería en América? Bueno, ese es un tema que desde el punto de vista personal tenemos. La pregunta es muy interesante porque nos pone a reflexionar efectivamente sobre el papel de nosotros como individuos, como ciudadanos y como electores. Y estamos llegando ahorita al mes de octubre, donde vamos a elegir senadores, representantes, alcaldes, gobernadores y otras dignidades, en las cuales precisamente lo que prima en nuestro país es la politiquería, ese amiguismo, ese colegaje. Simplemente no estamos eligiendo a los mejores representantes por sus ideas, sino por las conveniencias de carácter político y politiquero, esperando que esa persona vaya a más adelante favorecer al elector o a un familiar cercano con un puesto, con una prebenda, un contrato. Entonces, desde hace mucho tiempo hemos perdido el norte que debemos seguir. La política, tal como la idearon los griegos, si tenemos ese cuidado de darle ese voto sin ningún interés y propendiendo porque una persona pueda representarnos de la mejor manera, haríamos una clara diferencia y cerraríamos el paso a la politiquería, que es lo que impera en este momento en nuestro país, y no solamente en nuestro país, a nivel mundial. Muchas gracias. Vamos a hacer nuestra segunda entrevista acerca del libro Ojos Vendados al señor Fabio Grosso. Él nos va a responder acerca de 3 preguntas, 2 de su criterio personal y una la cual lo va a llevar a la reflexión. Vamos a empezar. ¿Qué opina usted sobre la doble moral de las leyes norteamericanas? Bueno, pues a ver, los americanos se han caracterizado por tener unas leyes muy claras, muy precisas, pero solamente frente a lo que a ellos les concierne o frente a las utilidades que ellos requieren. Ellos
tienen grandes leyes, pero quizás pudiéramos decir que no las aplican frente a la problemática que exista en los otros países. Solamente les interesa lo de su Estado americano y no se comprometen con los demás países. Luego entendería yo que una cosa es lo que profesan, una cosa son las leyes que ellos dictan y otra cosa es cómo actúan frente a los demás países en el mundo. ¿Qué normas estrictas deberían aplicar los gobiernos americanos para ponerle un stop al narcotráfico y la delincuencia? Sí, el gobierno americano, en el entendido de que tienen grandes disposiciones de controlar el flujo de capital, en este caso dólares que tiene en su estado, y poder tener un control de su dinero, deberían no ser tan laxos con los demás países, no ser como indiferentes con los demás países, y así poder hacer un control de lavado de activos, controlar el narcotráfico que viene desde Colombia, que va desde Bolivia, Perú y en otros eventos de México y Ecuador. Entonces diría que no deben ser laxos con las leyes, sino ser más estrictos para poder combatir ese flagelo tan importante que tiene azotado al mundo entero. ¿Qué hace usted para erradicar la corrupción que genera la politiquería en América? Pues realmente la corrupción yo entendería que viene estructurada, se debe combatir desde la casa, de los principios, desde el punto de vista de formación de la persona como tal. Una forma de combatirla, quizás diría yo, sería como lo estamos haciendo acá en Colombia, con normas que no sean tan laxas como las que tienen los americanos, que a ellos lo único que les interesa es su capital, que no se les vaya su capital del país y tener ese control. Mientras que acá en Colombia sí tenemos unas leyes estrictas, unas leyes claras, concretas. Tal vez el artículo 323 de nuestro Código de Procedimiento Penal es uno de los artículos más largos y el que nos lleva a tener un control verdadero, quizás yo diría que el mejor en Latinoamérica, frente al lavado de activos, frente a los dineros del narcotráfico, de la guerrilla, del secuestro, en fin, de todos los dineros ilícitos que pueden entrar a aquellos bancos que se prestan como fachada para poder llevar ese dinero a otros países. Muchas gracias. Ok. Señora Julia Gómez. Hola Paula Daniela, ¿cómo estás? Bien, sí señora, muchas gracias. La siguiente entrevista es con el objetivo de saber qué piensa usted acerca de un contexto del libro Ojos Vendados de Andrés Oppenheimer. Para la siguiente entrevista le voy a formular 3 preguntas, 2 las cuales va a poder responder a su criterio personal, y una tercera es para llevarla a una reflexión en la vida. La primera pregunta es: ¿cómo ha afectado su vida y la de su familia el narcotráfico? A ver, el narcotráfico en mi vida familiar y personal directamente no ha afectado, pero sí a nivel, digamos, social, sí ha afectado a mi familia y también a manera personal, porque con todo lo que ha habido, con todas las guerras, con toda la violencia que ha habido a raíz del narcotráfico, siempre tiene incidencia en la vida de uno, ¿sí? Tanto de la familia como en la vida personal. Sí, señora. La segunda pregunta es: ¿cree usted que la sociedad es la que impulsa a la venta de estupefacientes y la creación de los grandes carteles? Claro que sí, la sociedad es la que impulsa a todo esto, porque allí es en la sociedad donde se están cimentando todos estos grupos de narcotráfico, todos estos grupos de violencia a raíz de este mismo narcotráfico, y esto está ahí metido dentro de la sociedad, en todos los niveles. Eso está tanto en todas las escalas de la sociedad, tanto a nivel de mayor escala como a los niveles más bajos de la sociedad. Bueno,
Y nuestra tercera pregunta, que es con relación a que llegue usted a una reflexión. ¿Qué hace usted para erradicar la corrupción que genera la politiquería en América? Pues desde mi campo como docente, lo que yo hago es empezar a crear conciencia en los niños de lo malo que es esto, porque si estamos mirando en este momento actual Colombia cómo está, debido al narcotráfico, donde están bloqueando la salida de las drogas del país. Entonces las drogas, ¿qué pasa? Se están quedando acá en Colombia y esto ha generado un mayor consumo en la juventud. Entonces desde mi papel como docente, lo que yo he querido es hacerles ver a los niños esta parte y crear en ellos la conciencia de saber rechazar, saber conocer muy bien todo lo que es el proceso de las drogas, para que ellos puedan también tener con un criterio para decir no a la droga y para no dejarse meter en ese flagelo. Muchas gracias. Con todo gusto, Paula. Vamos a hacerle 3 preguntas. ¿Qué opina usted sobre la doble moral de las leyes norteamericanas? La doble moral es un problema característico de esta sociedad debido a la falta de integridad que se presenta, porque se busca satisfacer las necesidades personales, se apoya el individualismo y por eso estamos así. Nuestra segunda pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que es la sociedad la que impulsa la venta de estupefacientes y la creación de los grandes carteles? Creo que sí, porque hay oferta y hay demanda. Y los jóvenes están creciendo o han crecido solos, sus padres han dedicado a trabajar y se ha perdido mucho los valores, entonces se aferran a las sustancias psicoactivas y terminan involucrados en este tema, no solamente consumiendo, sino también en ventas, lo cual los lleva a violencia y a hábitos destructivos hacia ellos y hacia los demás. Bueno, nuestra tercera pregunta es la siguiente. ¿Qué hace usted para erradicar la corrupción que genera la politiquería en América? No participar de ella, obrar de acuerdo a principios adecuados que busquen hacer una sociedad mejor. Es decir, por ejemplo, no sobornar para conseguir algo, partiendo de cosas aparentemente tan sencillas, pero que contribuyen a un cambio que, si todos nos ponemos de acuerdo, habrá un cambio significativo en la sociedad. Muchas gracias. Con mucho gusto. Estamos en una entrevista muy especial para mí. Se la voy a hacer a mi abuelo, su nombre es Julio Ríos. Él tiene una discapacidad auditiva hace más de 35 años, pero esto no le ha impedido ser un excelente lector y empaparse de muchos de los temas que abarca el libro Ojos Vendados. Por eso hoy quise saber acerca de su opinión. Yo le voy a instruir acerca de las 3 preguntas que le voy a realizar y él me va a contestar según su criterio. La primera pregunta. Ya la sé, ya. Pues yo como el común de la gente del pueblo, se ocurren muchas cosas, pero como esto es un asunto de los grandes imperios, de los poderosos, entonces este doble sentido que le dan, por una parte aplican unas leyes, dan a entender
opinión de obligar a esta